Buenos días todavía. Ahorita comenzamos un minutito y ahorita ya iniciamos. Tu audio se está, tu audio está trabajando, así que vamos, ahorita empezamos. Ok, parece que ya por lo menos estamos dos, así que vamos a compartir la pantalla para que vayan a hacer su examen o vayan a desayunar porque ya es momento. Y bueno, pues hagan sus exámenes. Vamos a, estamos en esto se pasó. Ahí está. Y en lo que le doy acceso a alguien más. Estamos en el tema número 4 y vamos a ver lo que nosotros consideramos, bueno, partes importantes del muestreo. El muestreo es uno de los elementos más relevantes de la investigación de mercado, ya que nos permite de alguna otra manera ir identificando a los sujetos a los cuales les vamos a poder realizar la investigación de mercado, ¿no? Y entonces en ese sentido, este, en ese sentido, pues tratamos de que el muestreo sea lo más exacto posible, ¿no? Dentro de las variables de la investigación de mercado. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir tocando algunos puntos importantes. Así que vamos adelante. Entonces, lo primero es el concepto básico del muestreo y decimos que el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observaciones o de personas observadas que pertenecen a una población. Esto con el fin de realizar un estudio estadístico. Este estudio estadístico previamente debe estar autorizado y evaluado para que nos dé el resultado más cercano posible. Es el procedimiento y por lo tanto es el procedimiento mediante el cual se toman a ciertos individuos que pertenecen a una población y que están siendo sujetos de un análisis. Esto implica dos circunstancias o dos problemas. Primero que nada, tenemos que situarnos en el producto. ¿Qué esperamos del producto? Y en segundo lugar, necesitamos establecer cuáles serían los elementos que yo quiero destacar del muestreo. Si yo quiero lanzar, y aquí vienen preguntas medio capciosas, si yo quiero lanzar una nueva línea de rastrillos, quién será mi muestra clave? ¿Hombres o mujeres? Les pregunto a ustedes. ¿Quién serían los adecuados seguir? ¿A hombres o mujeres? Entonces, en ese sentido, el muestreo tiene que definir perfectamente eh, hacia quién está dirigido, ¿no? Porque de alguna otra manera, eh, siempre vamos a estar considerando que estos factores sean los más representativos, ¿no? De estos elementos. Entonces, a partir de ahí, sí, nosotros debemos de considerar eh, esos elementos, ¿no? Que son bien importantes. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos qué factores debemos de llevar a cabo para que el muestreo se represente correctamente, ¿no? Si queremos nosotros establecer un producto para damas, ¿damas de qué edad? O mujeres, porque a lo mejor ya mi concepto de damas está un poquito viejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que establecer forzosamente cuáles son los elementos básicos sobre los que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de producir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, la muestra es la que representa el éxito o el fracaso del producto. ¿No? En su estudio de mercado. Ojo, tenemos que aclarar esa parte porque es bien importante que nosotros la determinemos, ¿no? Aquí planteamos el éxito de la investigación de mercado o el fracaso, más no así el éxito o fracaso del producto.
porque hay ocasiones en que podemos lanzar una buena investigación de mercado y podemos tener una mala aceptación por parte del público del producto. Y al revés, podemos hacer una investigación de mercado que no sea la mejor o que no nos dé resultados concluyentes, pero que a la hora que lo lanzamos en el mercado, pues nos dé resultados, más que geniales. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que ser muy, muy claros en que, bueno, podemos tener éxito o fracaso con el muestreo, ¿no? Y una disculpa porque mi cámara anda como falla, una disculpa, por si se ve ahí como raro, es que estoy probando y creo que no está funcionando. Y por eso se me ven un poco nervioso, pero discúlpenme, son fallas de la producción. Lo primero que tenemos que rescatar es el concepto básico de muestreo que tiene que ver con la población. Y para la población, aunque nosotros conocemos el concepto, es necesario explicarlo. Y decimos que una población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que representan o podrían representar el rasgo característico que se desea estudiar. Y aquí viene una pregunta que sí, aunque sea por el chat, contéstenmela para que le resulte más fácil. Eh, Muchachos, hasta qué edad, hasta qué edad se considera adolescente? ¿Qué edad nosotros podríamos considerar como parte de la adolescencia? Yo los escucho, o yo los leo más bien. ¿Hasta qué edad dejamos de ser adolescentes? En lo que me van contestando por el chat, esa es una de las grandes preguntas que nosotros hacemos en la parte eh, del muestreo, porque en ocasiones tenemos claro el concepto de a quién queremos estudiar, porque está claro, pero en ocasiones nosotros sí decimos, bueno, ¿cuál es el rango que debemos estudiar y qué condiciones le debemos aplicar a esos elementos que estamos estudiando? Y entonces en ese sentido tenemos que establecer a la población a la cual nosotros queremos y debemos llegar. Otro concepto básico del muestreo es la unidad de medida, ¿no? Y la unidad de medida es la asignación de números o características de objetos a las personas, a los lugares, a las marcas, a los sucesos o a los fenómenos de acuerdo a ciertas reglas. ¿No? Por eso les comentaba, la población de adolescentes va de los 12 a los 18 o hoy en día, en 2023, la población de adolescentes tiene una unidad de medida más extensa, porque yo por ahí he oído a los muchachos decir que a los 30 todavía, a los 30 años, todavía se es adolescente, ¿no? Y de repente, pues sí como que me quiero sorprender, ¿no? Porque ya se me hace mucho tiempo para que alguien pretenda todavía ser adolescente a los 30 años, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros destacamos de las unidades de medida, en las cuales nosotros consideramos que el muestreo es un elemento importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eh, tenemos otro concepto de muestra que es el censo, ¿no? Que el censo es el recuento de datos estadísticos sobre todo una población específica. Y de este modo se puede conocer sus características con mucha precisión. Entonces, en ese sentido, el muestreo sí es importante desde el punto de vista estadístico, ¿no? Porque nosotros en teoría partiríamos de dos variables, ¿no? Que es determinar el censo, que es el lugar donde nosotros vamos a identificar a quién vamos a estudiar y decimos cuál es la población cuál es la zona más poblada del Distrito Federal, ¿no? Y entonces, o del Estado de México. Ahí tú dices, pues muy fácil, Iztapalapa y Ecatepec. Y ese dato nos lo envía un censo, que es el censo que normalmente hace el INEGI.
que son datos muy precisos. Sabemos que obviamente a partir del año que se hizo tendrá una explosión de personas que han nacido, pero que posiblemente no sean sujetas de nuestro estudio, ¿no? Esto es, si nosotros vamos a lanzar rastrillos de triple hoja, pues obviamente los niños menores a 12 años no los van a usar, ¿no? O los niños menores a 5 años no los van a usar. Y aunque es una población que se ha extendido, pues nosotros no la utilizamos porque no está representada en las características de nuestro producto, ¿no? Y por lo tanto vamos, perdón, al censo y del censo vamos a la unidad de medida. Ok, voy a lanzar rastrillos con triple hoja y la unidad de medida puede ser para personas de 18 a 60 años o pueden ser ¿cuánto los comprarían por 30 pesos entre Ecatepec y Iztapalapa? Y pueden ser, aparte de la edad, pueden ser hombres y mujeres, ¿no? Porque no solamente los hombres utilizan pues rastrillo. Tenemos el censo, la unidad de medida y tenemos la población. ¿Cuál población va a ser? Ah, pues mira, en Iztapalapa hay 4 millones de habitantes y en Ecatepec hay 6 millones. De esos 4 y 6, que a nosotros nos daría 10, obviamente nosotros no vamos a estudiar los 10 millones, ¿no? Porque no todos son sujetos. De esos 10 millones nos corresponde una población de 4.5 millones de habitantes. Ok, de esos 4.5 millones de habitantes que utilizan rastrillos, ¿qué muestra vas a tener? ¿Qué muestra vas a elegir? Y a partir de ahí nosotros podemos establecer con claridad una investigación de mercado clara y precisa sobre o respecto de las características que tiene nuestro producto. Otro elemento del muestreo es el sesgo. Y el sesgo significa, de alguna manera directa o indirecta, que estas influencias le restan posibilidades a los clientes. Por consecuencia, es necesario obtener un rango correcto. El sesgo serían personas, ¿no? Yo decía hace ratito, personas que tienen hasta los 60 años, ¿no? Pero resulta ser que en la población a partir de los 55 años ya no le gusta mucho rasurarse, incluso no se rasura en periodos prolongados que van de las 3 a las 4 semanas, ¿no? Y entonces ahí esas personas no pertenecen a la investigación de mercado porque pues no van a formar parte de ese elemento. Entonces, el sesgo sí es un elemento que nosotros debemos identificar para ver que no se ajustan a las normas de la investigación de mercado y que por lo tanto nosotros vamos a tener que desarrollar bajo otras perspectivas, ¿no? O sea, imagínense, de esos 4 millones de habitantes o esos 3 millones de habitantes, hay un sesgo de 700,000 personas que cumplen con la edad, cumplen con la posibilidad económica, pero que simple y sencillamente no se rasuran por ningún motivo habido y por haber. También, obviamente, como parte de la muestra, hay errores muestrales, ¿no? Que determinan que nosotros no escogimos bien a la muestra y que esa muestra no representa a el producto que nosotros estamos o queremos investigar. Y esto se le considera el error muestral y el error no muestral. ¿Qué es un error de muestreo? Bueno, un error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. Ojo ahí, yo quiero estudiar qué personas utilizan rastrillos de triple hoja de más de 30 pesos y yo decido irme a las zonas de Iztapalapa y con todo respeto y de Catepec, donde menor consumo de rastrillos hay. Ahí hay un error de qué? De muestra. Y ese error de muestra no representa a la totalidad de la población que sí se rasura en estas dos zonas. Y que por lo tanto, ahí vamos a tener un error ya bien definido. A menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan un margen de error durante los resultados finales con prácticas estadísticas. Sí, nosotros sabemos que los resultados que nos entreguen tienen un error de un cierto porcentaje,
que ya está determinado por los especialistas estadísticos y que por lo tanto no van a representar a la investigación de mercado de que hicimos y no van a representar al producto que estamos investigando. Por lo tanto, el margen de error es la cantidad de error permitido para que una investigación de mercado nos arroje datos reales y concretos y sobre todo correctos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante que nosotros consideramos que dentro de las investigaciones o dentro de las muestras va a haber ciertos errores de carácter muestral y que por lo tanto, pues ahí debemos de tener cuidado para hacer nuestra investigación de mercado. Así que, siempre hay que tener mucho cuidado cuando haces una investigación, sobre todo si es una investigación de amplio espectro o si es una investigación que representa muchos factores a analizar, porque luego hay empresas que sí quieren analizar muchísimos factores que en ocasiones pues no es propio de una investigación de este tipo. Y bueno, dentro del proceso del diseño de la muestra vamos a tener los siguientes elementos. Y dentro de esos elementos decimos que la etapa de la muestra va a estar definida. Bueno, las etapas del proceso muestral van a estar definidas por, número uno, definir claramente la población, ¿no? Esto es bien, bien importante, a qué población nos vamos a enfrentar y qué características va a tener esa población para poderlo hacer. Después vamos a tener que especificar el marco muestral, ¿no? Que son la población que entra correctamente en el producto, la población que puede pagar el producto y la población que va a ser tomada en cuenta, ¿no? A través de los diferentes mecanismos, ¿no? Que ahí se viene una complejidad ya en los medios digitales porque difícilmente ustedes registran su celular, ¿no? Y su correo electrónico en ocasiones, pues es difícil de tener sus datos, ¿no? Entonces, muchas veces preferimos lanzar la información y guiarnos más por las preferencias que tienen los públicos, ¿no? Un niño de 12, 13 años va a seguir cierto tipo de contenidos a diferencia de una persona de 45, 50 años, va a seguir otro tipo de contenidos. O incluso, pues, el acceso a sus redes sociales va a ser un poquito diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesario que nosotros consideremos esa parte de la investigación muestral. En el punto número 3 hay que especificar el método de muestreo, que esto es el diseño de la muestra y el muestreo probabilístico que tenemos que hacer como parte de la investigación de mercados. Y luego tenemos que, en el punto número 4, determinar el tamaño de la muestra, que aquí, cuando determinamos el tamaño de la muestra, determinamos la cantidad de dinero que nos vamos a gastar, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar a 100,000 habitantes que evaluar a, obviamente, una cifra mayor, ¿no? 200, 300, 400,000 habitantes, y eso implica un mayor análisis de la investigación de mercado. En el número 5 hay que especificar el plan de muestra, que en este se definen los diferentes problemas que nosotros podríamos ir teniendo o definir los diferentes procedimientos de la unidad muestral que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuántas preguntas le vamos a hacer a la muestra? ¿Qué tipos de preguntas le vamos a hacer a la muestra? ¿Bajo qué medios vamos a recolectar la información de la muestra que estamos considerando, ¿no? Y aquí todos estos datos van a ser importantes para que nosotros podamos tener una buena selección de la muestra o un buen resultado de la muestra, perdón. En el punto número 6 vamos a seleccionar la muestra, ¿no? Que ya aquí es totalmente el punto que vamos a analizar, a quién vamos a investigar, bajo qué características que después le vamos a especificar a los investigadores, ¿no? En caso que todavía la hagamos de manera presencial. Y si no, bueno, pues tendremos que ajustar los criterios para los usuarios de redes sociales. En el número 7, el método de muestreo. ¿Qué método de muestreo vamos a utilizar? Que ya en la mayoría de los casos se hace de manera digital, ya no se hace bajo este contexto ¿cómo se llama? De personas que se entrevisten directamente, ¿no? Sino ya son grupos que se hacen a través de redes sociales, sobre todo, o de tráfico de páginas de internet.
pero que ya es menos utilizado. La red social es la que manda y que de ahí se lleva mucho dinero. Y luego tenemos el número 8, y de acuerdo a los conocimientos que se tengan, pues obviamente vamos a establecer la población, el muestreo que vamos a determinar, y el muestreo puede ser probabilístico o puede ser no probabilístico, ¿no? A partir del tamaño de la muestra, tú dices, esto es probabilístico, o sea que vamos a inferir que el resultado que van a plantear un grupo de personas, ¿no? Está de acuerdo con el jugo de naranja combinado con guayaba. Esa es una muestra probabilística porque le estás dando cerrado, y la muestra no probabilística, le gustaría que el jugo de naranja estuviera combinado con otro sabor, muestra no probabilística. Y ahí tendrías que establecer el mecanismo de pregunta que tú vas a desarrollar para que la muestra te conteste de la manera más precisa esta información. Entonces, el proceso es muy complejo, ¿no? O sea, pareciera que no lo es, pero el poder clarificar todos estos 9 puntos te ayuda muchísimo a que tú tengas una investigación de mercado, pues bien llevada, ¿no? Y eso te permite, de alguna otra manera, bueno, pues tener éxito en tu investigación de mercado. Repito, que no necesariamente es un éxito en la investigación, en el producto o en el lanzamiento del producto. Para la muestra probabilística, ¿no? Tenemos que, con este método es posible determinar la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser escogido en la muestra. Cuando las muestras son aleatorias, se puede hacer afirmaciones probabilísticas acerca de una población o de un estudio. Y ojo aquí, dice que cuando la muestra son aleatorias, que es lo que normalmente se hace en la investigación de mercado digital, se pueden hacer afirmaciones probabilísticas acerca de la población de estudio. Tú lanzas una pregunta en YouTube, oye, ¿conoces tal marca? Y la gente te dice, oye, fíjate que sí la conozco, sí he escuchado de ella o sí la uso, ¿no? Y entonces aquí ya ese es tu primer filtro, tu muestra aleatoria, y luego ya pasas a una muestra probabilística donde le vuelves a mandar otra encuesta a ese número o a ese celular, ¿no? A ese usuario, y ya te empieza a tratar de responder dicha información, ¿no? Con lo cual, pues tú dices, mira, tenemos este método que nos va a ayudar mucho a poder determinar si la muestra es la correcta, sobre todo en el caso de los elementos probabilísticos. Y los elementos no probabilísticos que nosotros vamos a considerar son los siguientes, ¿no? Primero que nada, si se utiliza este método, no se pueden establecer de una manera exacta las probabilidades de que un elemento de la población participe en la muestra, ¿no? Porque aquí estamos hablando de no probabilístico. Sin embargo, tiene su aplicación en los estudios exploratorios, cuando las muestras se seleccionan de manera no aleatoria. O sea, tú ves en la que hay una persona con ciertas características y dices, este cumple con el perfil del producto que yo estoy buscando. Solo es posible hacer afirmaciones de tipo descriptivo sobre la muestra. Quieren hacer un estudio de rastrillos, pero el 80% de los encuestados no tenía barba. O sea, físicamente se le veía que su barba no era tan tupida, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene esa persona de adquirir el producto, ¿no? O a la contra, ¿no? Ya dependerá del estudio. Tú dices, ¿sabes qué? Que el 20% tenía barba. O sea, estas personas no utilizan el rastrillo, y lo que queremos es que lo utilicen. Aquí dependerá de los factores de la empresa para determinar qué es lo mejor. Los procedimientos no aleatorios de muestreo nunca deben usarse cuando el objeto de la muestra no es un elemento de inferencia, no es un elemento que nosotros estemos estudiando de manera constante, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues no implica o implica que los procesos se estén dando este, de manera diferente. ¿Sale? Y entonces aquí ya entramos en tecnicismos probabilísticos que, pues ya los estudiosos de la investigación de mercado nos explican claramente y nos van diciendo cómo se van desarrollando estos procesos.
Ujú. Y luego ya en relación al muestreo, eh, de manera ya más directa, decimos que el muestreo es un procedimiento para conocer algunas características de la población con base a ciertas personas extraídas y que representan muy bien a toda la población. En lo general, no estamos hablando de que pues sea la totalidad, ¿no? Pero, y también hablamos de rasgos muy particulares, ¿no? Y el objetivo de un diseño de muestra es proporcionar indicaciones para la selección de, de una muestra que sea representativa de la población. Queremos conocer la opinión de las amas de casa. Sí, amas de casa de qué edad. Ah, pues amas de casa mayores de 30 y menores de 40, ¿no? Ah, ok, estamos hablando de una franja de 10 años de edad. Y bajo esas características, entonces nosotros vamos a buscar personas que representen a la muestra en este tipo de edades. Y por lo tanto, ahí, bueno, pues será trabajo del investigador de mercado determinar cuáles son las características de una mujer casada de 30 de 31, de 30 a 39 años. ¿Cuáles serían las características visibles o cuáles serían las características de comportamiento más representativas de este tipo de sujetos de muestra? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Hoy sí, bueno, siempre que es examen tenemos clases mucho más pequeñas, mucho más cortitas, con la intención de que, pues de que no se presionen tanto, ni se estresen tanto, ni se lleven tanta información, porque luego los cables como que se cruzan. No sé si tengan alguna duda, algo que agregar, algo que decir, algo que comentar, antes de cerrar la presentación. Obviamente voy a preguntar porque desconozco cuánto tiempo les van a dar de examen. No sé si vaya a ser como la semana, como la vez pasada, una semana. Y si es una semana, pues entonces hasta el domingo de la siguiente semana yo estaría dando calificaciones solamente del examen, ¿no? Y ya estaría solicitando si tienen alguna duda, alguna circunstancia específica. Así que, ¿dudas, muchachos? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Eh, ¿Cuál es la diferencia de sesgo con el error de muestreo? Ah, sí, el sesgo es previo a la investigación de mercado y el sesgo tiene que ver con aquellos elementos de población que nosotros no estamos considerando, pero que no forman parte de la muestra. Y el error muestral tiene que ver con elementos de probabilidad que te dicen, estas personas no entran en la categoría que tú estás determinando, pero que cuando haces el estudio resulta ser que esas personas sí entraban, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, no, en la ciudad, en Iztapalapa, es la delegación más grande de México, de la Ciudad de México, con 8 millones de habitantes. Entonces, un error probabilístico es que tú no determines quién entra dentro de la muestra de esos 8 millones de personas o de esos 6 millones de personas. No, ese es un error muestral. Y el sesgo es que tú digas que hay colonias que no entran dentro de la investigación de mercado. No sé si me explique o busco otras palabras. Sí, está bien. Ok, Gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, pues resulta ser que no. Bueno, muchachos, los dejo. Cuídense mucho, que estén muy bien, ya desayunen, coman o revisen su examen y si no hay duda, bueno, pues nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, muchachos.